Los salvadoreños tenemos quizás un poco atrofiado ese chip de conexión con la historia, ¿verdad? Imagínate a una persona, sufre un golpe en su cabeza y pierde su memoria, deja de ser la persona que ha sido siempre. Difícilmente nos explicaríamos lo que somos ahora si no es en relación a lo que hemos sido. Para constituirnos un presente y un futuro necesitamos conocer nuestro pasado. Algunos se oponen a eso, pero realmente nuestra vida futura está hecha a partir de nuestros orígenes. Una de las funciones de la historia es que nos libera de los errores del pasado y nos hace mejorar. Si no conocemos la historia, estamos tentados a repetir lo que no conocemos, ¿verdad? Pues es tan vital como la cultura, ¿verdad? El ser es de naturaleza cultural, el ser humano igual es de naturaleza histórica, porque nosotros pues difícilmente nos explicaríamos lo que somos ahora si no es en relación a lo que hemos sido. Sabemos muy poco, nos conformamos con conocer los símbolos patrios. El himno, el escudo, la oración a la bandera, pero fuera de eso cultivamos poco. Lastimosamente ningún gobierno hasta la actualidad se había preocupado realmente. No le llamemos escondido, no le llamemos que se había querido ocultar la historia, porque ningún gobierno y ningún poder en este país ha tenido la intención de hacer eso. Aquí se quemaban libros, se enterraban los libros, se mataba y se perseguía a los que querían el libro. Entonces eso fue creando una especie de síndrome antilectura y antilibro, aunque no lo querramos, porque eso es inconsciente. La idea le dieron un valor y hay que suprimirla, ¿no? De modo que las consecuencias han sido tremendas. Entonces parece sorprendente cuando uno quiere comenzar a hacer una documentación histórica, encontrarse que por un lado a la gente les molesta el pasado. No han habido esos procesos de sanación de cada situación tan dura por la que ha pasado el salvadoreño, que creo que de alguna manera evadimos el pasado, porque es doloroso, ¿verdad? Porque nada hay allí, ¿verdad?, que nos guste. El estudio de la historia es el estudio de cómo hemos sido como sociedad, cómo hemos sido como mundo, cuáles han sido las visiones del mundo que hemos tenido en épocas pasadas, que nos podría dar otra lectura para enfrentar los problemas actuales. Imagínense, salimos de una guerra en los 80 para una posguerra todavía más conflictiva, que se explica en muchos aspectos de los 80, pero los 80 venía de una década de los 70 de secuestros, persecuciones, conflictos, polarizaciones, pérdidas materiales de la vida, y no muy lejos estaba la matanza del 32. El querer sacar a luz estos documentos va más allá de querer mostrar una cuestión anticuaria. Va más allá de querer mostrar también un discurso propiamente de una historia no contada, sino que de demostrar que lo que se ha dicho, lo que se ha hablado y lo que se ha discutido constantemente y debatido durante décadas sobre 1932, la masacre, realmente sucedió. No es tan cierto, algunas versiones que hemos escuchado, rumores sobre todo, que afirman que durante la era de Hernández Martínez aquí era bastante pacífico. Refleja un informe de Fernández Anaya, un mexicano que vino a El Salvador obviamente a formar el Partido Comunista, a apoyar, y él dice literalmente: señores, aquí habrá un levantamiento, una de dos, o se esperan o conseguimos financiamiento. El problema es que los indígenas se adelantaron. Entonces les dijeron: no están preparados para el levantamiento, van a ser aniquilados.
Obviamente que la era de Martínez es caracterizada por ser una época de dureza policial y militar, ¿verdad? Debemos recordar que la mayoría de instituciones estatales fueron tomándose o fueron ocupadas por militares, ¿verdad? Es de acabar de raíz. No tratan de deslegitimar, no tratan de decir esto no va. Tratan con una mentalidad arcaica de destruir al enemigo de raíz, de asesinarlo y dar un ejemplo mordaz de que quien se rebele contra el poder establecido, contra el status quo, le pasará lo mismo. Es un crimen hasta después de los acuerdos de paz. Previo, 1932 es la derrota del comunismo en El Salvador y por lo tanto es una victoria nacional. Había que enorgullecerse. No es un informe detallado que diga un diario, fuimos aquí y matamos a tanto, vimos a tanto, pero nos permite hacer la conexión entre la historia oral de los indígenas que vivieron en ese momento con lo que está de parte de la versión oficial que están en esos informes. Nos permite reconstruir. Hay un listado de comunistas en todo El Salvador. Aparece Farabundo Martí, obviamente, en primera línea, líder y secretario general del Partido Comunista, lo dice, y también aparece Miguel Mármol. Feliciano Ama, obviamente es el líder indiscutible de la revuelta indígena, como es el Tata, es el cacique. En torno a él hay una serie de intereses, y son intereses obviamente colectivos de estos pueblos. Él está defendiendo los intereses de su comunidad. Se ven en la necesidad de los indígenas de buscar nuevas alianzas para encontrar la defensa de sus derechos legítimos. El Partido Comunista ofrece exactamente lo mismo que ellos estaban buscando, pero lastimosamente esa alianza fue llevada hacia como una excusa para que el movimiento indígena fuera catalogado directamente como comunista y por lo tanto el odio racista étnico que tenían los blancos y los ladinos, es decir, los mestizos, hacia los indígenas, se sumara más el odio comunista. Digamos, venir cargando ese tipo de política criminal, esa manera de enfrentar el problema de las violencias o de la delincuencia, es precisamente lo que es el fruto, digamos, de lo que tenemos ahora, ¿verdad? No enfocar el problema de la violencia y de la delincuencia de una manera más integral, sino que a lo primero que se recurre es a la represión o al uso de armas, ¿verdad? Que es tan típico también en la actualidad, ¿no? Hay una represión primaria por parte del Estado, que es con los militares que llegan y arrasan y van a fusilar a los líderes, pero después viene una represión civil, que van y van a matar. Y aparecen las carretas chillonas con el montón de hombres todavía moviéndose por el simple hecho de ser indígenas. Imagina un montón de civiles armados hasta los dientes, aniquilando a cada hombre mayor de 14, 16 años. Es una reconquista, llamémoslo así. Los militares tenían ametralladoras, tenían rifles, tenían preparación técnica, estratégica y entrenamiento bélico. Eran soldados profesionales los que fueron a atacar a simples campesinos. Las posiciones y las evidencias las tenemos en la historia y en la sociedad. Enfrentar un problema desde esa óptica no genera resultados diferentes. Los diferentes grupos sociales van a justificar su actuación alrededor de diferentes hechos, y esos hechos se los van a interpretar
de acuerdo a su posición que necesite justificarse. 1932. Para la izquierda es fundamental porque es el nacimiento del Partido Comunista y de todas las reivindicaciones sociales del siglo XX. Pues a falta de una historia más científica, de un resguardo que a usted le pueda formar una idea, los cuentos ficticios, bien ficticios en el sentido de intereses muy particulares. Se hicieron interpretaciones, incluso se escribió un libro de un periodista guatemalteco donde describía las grandes atrocidades de los comunistas, cuando realmente los comunistas eran unos cuantos, no te digo que eran 2, 3 personas, eran bastantes, pero en comparación de los indígenas de 1932 eran una minoría, y esos indígenas no eran comunistas. El cerebro tiene una condición, no puede vivir en el vacío, ¿verdad? Entonces, como no hay una historia que nos cuente alguien así, la inventamos. Si es que lo que el cerebro no tiene, lo inventa, ¿verdad? Usted se ha fijado cuando no tiene una información, quiere tenerla y empieza a especular y a imaginarse, viene la ficción, ¿verdad? Imaginando cómo pudieron ser las cosas, luego lo comparte y termina siendo verdad. Pero la derecha sí va a justificar la represión y va a decir en su memoria, y lo va a repetir en sus himnos, que 1932 es el hito fundamental para ellos. No pueden decir lo mismo con 1992. Tanto derecho tiene usted de derecha de contar su versión como el de izquierda. Y lo que tenemos que enseñarle a los estudiantes es que saquen la media aritmética de eso con criterios científicos y se formen un criterio, ¿verdad? Porque ninguna verdad absoluta, son verdades. Y ver las dos perspectivas nos va a dar una perspectiva más adecuada y va a evitar toda esta polarización en la que vivimos, donde todos somos enemigos y en el mínimo espacio que tengamos lanzamos veneno. No ha habido una preocupación, ha habido más bien una complicidad, ¿verdad? Y como no ha habido una demanda de la población a que se resguarde, entonces ha habido una negligencia por el resguardo de todos estos bienes patrimoniales, de toda esta memoria histórica, de esta documentación, que nos recuerde quiénes somos, ¿verdad? Que nos diga por qué estamos aquí. Entonces esto tiene repercusiones graves en la identidad. Ante la globalización necesitamos una identidad. ¿Y cómo reafirmamos la identidad? A través de la historia. ¿Y la historia dónde está? En los documentos. Puedes contrastar con la historia oral, puedes contrastar con las costumbres y las tradiciones, pero el documento te va a decir generalmente qué es. Me atrevería a decir que por la misma ignorancia en la que hemos tenido que lamentablemente vivir, ¿no? Y porque precisamente este tipo de disciplinas, este tipo de áreas o saberes son de los que el Estado debería de apoyar con más fuerza. Si un gobierno no define una plataforma cultural que vaya a generar una identidad nacional absorbiendo las múltiples identidades, no se va a poder generar algo que diga el ser salvadoreño. Entonces los medios de comunicación creo que son fundamentales. Si es que los medios de comunicación le meten a la gente ahora, es lo que crea opinión, ¿verdad? Es lo que crea conciencia. Y para levantarnos no lo podemos hacer por decreto, eso sí es una realidad. Nosotros no podemos decir a partir de mañana vamos a hacer distinto, no. Hemos quedado con un síndrome que tenemos que neutralizarlo accionando. Una sociedad que asume su rol identitario de estar en la historia va a lograr acometer grandes hazañas científicas, arquitectónicas, obviamente militares, y se va a poder autodeterminar y en un momento dado va a poder irradiar a su alrededor. Más que olvido, yo creo que es cuestión de voluntad también. De voluntad no solo del gobierno, sino más bien de voluntad social, ¿verdad? De querer enfrentar una problemática que cobra vidas a diario, muchas vidas, de quererla enfrentar de otras maneras, por ejemplo, que quizá no se han ensayado o quizá no se han puesto en práctica. Enfrentar problemas de delincuencia o de violencia desde un enfoque integral a través de la educación y de la cultura
seguramente traería o nos daría otros resultados diferentes a seguir enfrentando el problema de la violencia solo con cárcel, solo con policía y también mediante el miedo, ¿verdad? Pero para eso se necesita una conciencia nacional que no existe. Ponernos de acuerdo en que esto es lo que hay que hacer. Pero ¿y cuándo los salvadoreños se ponen de acuerdo en algo? Y ahí volvemos al mismo punto. Esta es una invitación a las clases que pueden hacerlo, porque el pueblo allí olvidado y sometido a un bombardeo de todo, apenas sobrevive. Este es un país de la sobrevivencia. Es una sensación como que te quedas así como estoy yo ahorita, sin palabras. Estoy en el Palacio Nacional. Aquí sucedieron tantas cosas. Aquí pasaron tantas cosas que definieron el rumbo de El Salvador. Y estoy parado donde estuvo Maximiliano Hernández Martínez. Yo creo que en principio es una experiencia conmovedora, ¿verdad? Dura. Porque de repente usted se ve en el espejo y dice, esta soy yo. Y no todo lo que ve le va a gustar. Yo estoy aquí en el Palacio Nacional donde llevaron a muchas personas y las desaparecieron y las torturaron. Entonces su memoria está aquí. Pero fíjense qué interesante esto, porque entonces es una manera de saber, esto que soy ahorita lo soy, no porque sea tonta, no porque sea mala, no porque sea inferior, sino porque soy el resultado de un proceso, ¿verdad? Y si yo me voy caminando del Palacio Nacional, paso Catedral, ¿qué pasó frente a Catedral? El entierro de Monseñor Romero. Entonces, cuando usted se reencuentra con eso, se entiende y se perdona y se reinventa, sana. Y si nos vamos un poquito más abajo, nos vamos al Parque Libertad, que era la Plaza de Armas, donde nació la ciudad de San Salvador allá en 1548, imagínense. Tiene la capacidad, la salud mental para empezar de nuevo, libre de un montón de falencias y de anomalías. Eso es. Claro que al principio la verdad a todos nos duele, ¿verdad? Ahí se leyó el Acta de Independencia una semana después, del 15 de septiembre de 1821. Entonces, es decir, aquí hay algo, esto me hace ser salvadoreño, es el centro histórico. La gente cree que es un cajón vacío, la gente cree que Catedral es un cajón vacío y que no tiene historia propia. Ahí hubo mucho y todavía hay bastante por descubrir. Prácticamente es lo que necesitamos como sociedad. Entonces, Claro, es lo que es una buena dosis de vacunas históricas, ¿verdad? Que nos vacunen contra el error reiterado de lo mismo.